Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a ver lo que es la creación de escaleras y vamos a estar viendo también lo que es la armadura de acero para las escaleras. Así que acompáñame en este video para que quedes enterado de todas estas cosas que vamos a realizar. Hola a todos, continuamos con nuestro curso de Revit Estructuras. Hoy vamos a ver lo que es la colocación de escalera. Bueno, vamos acá a la pestaña de arquitectura y nos dirigimos hasta la parte acá donde dice escalera. Igual, verdad, siempre Revit nos presenta una previsualización de lo que se va a crear. Entonces acá tenemos la escalera por tramo, verdad, y tenemos estos diferentes tipos: tramos rectos, en espiral. Ahí tenemos las previsualizaciones, tenemos espiral por centro y puntos finales, peldaño compensado en L y compensado en U. Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de estos, y también tenemos el de crear un boceto ya un poquito más avanzado, se podría decir. Entonces acá, una vez que nosotros seleccionamos qué tipo de escalera es la que vamos a hacer, entonces acá, verdad, en lo que son las propiedades nos toca configurar el nivel base, que va desde el nivel 1 sin desfase hasta el nivel 2, verdad. Acá nos dice que la altura de la escalera son 3 metros, verdad, que la diferencia que hay entre niveles. Ya nos calcula el número de contrahuellas, nos da la altura de la contrahuella, la profundidad, verdad. Entonces, y acá nos dice el ancho, verdad, el ancho que nosotros le queremos dar. Yo le voy a dar un ancho de 1.20, verdad, y quiero que llegue, vamos a hacerlo desde acá, desde acá. Si ustedes se fijan, ya él acá ya nos ha calculado hasta dónde puede dar con las huellas. Entonces vamos a darle clic en OK y vamos a darle en finalizar. Ok, entonces vamos a verificar lo que hemos creado. Pues se nos acá vamos a ver acá en el segundo piso, verdad, no lo había tomado en cuenta lo que son el voladizo que tengo aquí en el segundo piso. Vamos a seleccionar y vamos a moverla. Ok, entonces vamos a moverla también en esta dirección para que nuestra escalera descanse en esta viga. Vamos a darle esta por acá y, como les digo, vamos a moverla, ¿verdad? Y aquí lo estoy moviendo simplemente con las direccionales, ¿verdad?
y podemos notar que hasta acá nos hace falta todavía un poco sacarla de lo que es el voladizo. Entonces igualmente vamos a mover la viga y nuevamente la escalera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? Un poco más rápido, alinearla. Correcto. Entonces regresamos a nuestra vista y miramos que efectivamente está correcto. Entonces lo único que tengo que hacer ahora a seleccionarla desde la vista 3D para no tener problemas. Ahora sí. Entonces vamos a editarla en vista de planta y vamos a hacer acá. Vamos a editarle de una manera un poco diferente a como lo habíamos hecho anteriormente. Dale acá. Y simplemente nos ha quedado. Entonces ahora sí. Y ya no ha quedado. Ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Faltaría poner lo que es el acero. Vamos a regresar acá, vamos a hacer un pequeño corte y la vamos a dejar en monolítica, ¿verdad? Para que podamos ponerle nuestro recubrimiento de acero. Y una vez que la hemos cambiado a monolítica, podemos colocarle nuestro acero, ¿verdad? Ya nos sale acá por defecto, pero antes de eso hay que colocarle su zapata, su cimiento. Entonces vamos a ir aquí al nivel 1 y pues vamos a colocarle rápidamente una zapatica ahí. Colocar esta, pero vamos a editarla. Duplicamos, le pongo zapata escalera, le voy a aceptar, le digo que el grosor de cimentación sea de 60 centímetros, podría ser. La anchura que sea de 1.20, el ancho que tiene por 1.20. A ver cómo nos da ahí. Me parece que la puedo editar todavía en la longitud, sea de 80. Ok. Perfecto. Ok. Coloco. Veo cómo está. Me parece muy bien ahí. Como pueden ver. Y ahora sí
ir al corte mejor desde acá del corte. Aquí con el mismo MW0. Okay. Okay, entonces por acá me aparecen 3. Vamos a dejarlo por mientras individual y la voy a colocar acá. Luego de esto podríamos editarlo, ya lo vamos a ver. Correcto, ahora vamos a cambiar la orientación para colocarlas que van en este sentido. Por acá. Okay, entonces vamos a editar el boceto. Y vamos a prolongarlo un poco, ¿verdad? Conforme a cómo se crea realmente ya en campo. Y vamos a darle acá ese gancho y en esta parte igualmente. Okay. Bajarla con 40 también. .40 más para no complicarnos y le damos en OK. Correcto, vamos a abrir un poco acá la vista para verificar. Como les digo, aquí le vamos a dar un espaciamiento para esta. Le digo que sea un espaciamiento máximo como de 10 centímetros y a esta que sea de 15. Centímetros, pero aquí tenemos una falla. Agarro en el otro sentido. Colocarla acá. Entonces vamos a seleccionar nuevamente y vamos a crearla, pero si ustedes se fijan aquí se nos ha guardado esta figura de hierro que habíamos hecho y vamos a darle a esta. Pues si me coloca tiene que ser acá, pero el plano tiene que cambiar también, tiene que ser este. Darle acá entonces. Tenemos 15. Esta es que le vamos a dar un espaciamiento máximo de 15, por lo que ya está creada. Correcto, entonces vamos a verlo acá
Vamos a ver en una vista alámbrica para que puedan observar. Me está dejando. Entonces vamos. Digo que todo el proyecto y vamos a darle una visualización en 3D para que nos permita verlo. Vamos a ver. Yo creo que casi tan oculta que eso era. Entonces, como pueden ver, ya hemos puesto el hierro también acá en nuestra calera. Así que espero que el video les sirva y recuerden suscribirse y estar pendiente al próximo video. Hasta pronto.